muchas veces las familias, los cuidadores principales pueden convertirse en como pacientes invisibles, ¿cierto? Ellos también tienen heridas, también tienen dolores, muchas veces han abandonado sus proyectos de vida, sus intereses personales por cuidar a su ser querido. Y esa sobrecarga emocional impide ocupar un lugar adecuado en el cuidado de la persona que tanto amamos y que está en condición de paciente. Bienvenidos a Diálogos en Servir, un espacio que quiere ser ese lugar donde podamos hablar de manera tranquila, de manera serena, sobre todo lo que tiene que ver con las afectaciones emocionales, comportamentales de las personas que tienen necesidad de un proceso de atención en salud mental o adicciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Juliana. Quiero decirles que Juliana trabaja con nosotros hace varios años. Es una persona que tiene una muy buena formación en el área de trabajo social, de terapia familiar, y me siento muy contento y muy feliz de tener esta oportunidad, Juliana, de aprender de ti. Gracias, doctor, por la invitación y gracias a todas las personas que ven el podcast. Juliana, para empezar, me gustaría preguntarte cuáles son esos desafíos más importantes que enfrenta una familia que sabe que su ser querido, que su familiar, su hermano, su hermana, su hijo, tiene una afectación mental o una afectación adictiva. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante y de hecho en conversaciones de pasillo con el doctor ya en varios momentos hemos podido hablar de estos desafíos. Hemos incluso llegado a sacar listas de cuáles serían esos desafíos para las familias, ¿cierto? Pero yo creo que hoy para las personas que nos ven podemos enumerarlo como en 5 ítems los más importantes, ¿cierto? El primero es que creo que hay que entender cuál es el significado o la comprensión que tiene la familia sobre la enfermedad y la situación que atraviesa. Muchas veces, Doc, nos encontramos con que las familias llegan con una idea de que es falta de voluntad, desinterés, desmotivación por recuperar la condición con la que viene la persona, pero el equipo logra ver otras situaciones, ¿cierto? Relacionadas con la enfermedad, el diagnóstico, la condición clínica. Entonces, O sea, lo que tú estás diciendo, Juliana, es lo primero es como desafío de la familia frente a esa situación es saber qué entiende ujú. la familia por enfermedad mental o adictiva. Exactamente, buscar una comprensión compartida de la situación que están viviendo para intentar impactar en reducir el estigma, disminuir el sentimiento de culpa o esa percepción de desinterés o falta de voluntad en las familias y en los pacientes. Con mucha frecuencia también me encuentro en los pacientes que llegan aquí a la clínica Servir, que las personas piensan que su ser querido está aquí porque es perezoso, porque es vicioso, Exacto, porque le falta voluntad, porque es un malcriado, o también piensan que es culpa de ellos. Es exactamente. así por mi culpa. Exactamente, doctor. Entonces, creo que este es el primer desafío para todos, para las familias y para quienes acompañamos. Primer desafío, entender qué es una enfermedad mental, una afectación que tiene, que es una condición clínica. Muy Exactamente, bien, doctor. gracias, Juliana. Bueno, en ese orden, creo que el segundo desafío con el que nos vamos encontrando es comprender o aprender sobre los recursos y la vulnerabilidad que tiene cada familia, ¿cierto? En muchos momentos, doctor, encontramos familias con apoyo social, con buena gestión emocional, con recursos cognitivos, pero también nos encontramos con otras familias que están atravesadas por historias de más dolor, por eventos violentos, por diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, comprender que cada familia tiene herramientas diferentes para afrontar la situación es un gran reto para el profesional que acompaña y para ellos mismos, porque es entender lo que han vivido. El segundo desafío que tiene la familia, lo que estoy entendiendo es que debe entender, comprender que tiene
unas situaciones difíciles, pero que también tiene muchas oportunidades, Exactamente. posibilidades, que no está solo mirándose desde la afectación mental o adictiva, sino que también como familia también tiene factores protectores. Exactamente, y aprender sobre esas vulnerabilidades, pero también sobre esos recursos, que son esos factores protectores, les da la posibilidad de acompañar desde otra posición, porque comprenden su historia de vida, pero también comprenden cómo pueden acompañar mejor al ser querido. Muy bien. Vamos dos. El tercer reto con el que nos hemos encontrado es aprender sobre cómo estamos organizados y funcionamos internamente como familia, es decir, cómo es nuestra dinámica. Sabemos poner límites, sabemos poner normas, sabemos comunicarnos, todos esos retos internos que tiene la familia en el funcionamiento. Y cuando aprendemos sobre cómo funcionar, también permitirnos que un equipo profesional nos direccione mejor sobre las modificaciones internas que debemos hacer en esa estructura. Entonces en ese tercer desafío está mucho también lo que hace una trabajadora, un trabajador social o un Ujú. terapeuta familiar, que entonces lo que hace es que analiza, revisa cómo está funcionando la comunicación al interior de la Exactamente, familia. Entonces ustedes lo que hacen en la terapia es como mostrar una fotografía de, mírense, vean exactamente. ustedes cómo están comunicándose, hablando, entendiendo lo que está pasando. Exactamente, doctor. El reto y el objetivo de aprender sobre cómo funcionamos como familia es poder empezar a como recorrer o transitar ese camino de recuperar la confianza en nuestro ser querido, perdón, pero también en lo que como mamás, como papás, como cuidadores sabemos hacer, podemos hacer y podemos gestionar diferente a través de todos esos aprendizajes en esa sesión de terapia familiar. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que el cuarto desafío con el que nos hemos encontrado es la sobrecarga emocional de quienes cuidan, ¿cierto? Muchas veces las familias, los cuidadores principales pueden convertirse en como pacientes invisibles, ¿cierto? Ellos también tienen heridas, también tienen dolores, muchas veces han abandonado sus proyectos de vida, sus intereses personales por cuidar a su ser querido. Y esa sobrecarga emocional impide ocupar un lugar adecuado en el cuidado de la persona que tanto amamos y que está en condición de paciente. Me gusta la palabra que utilizas, invisible. Ujú. Sí, es verdad, hemos aprendido a ver cómo hay una familia, hay un paciente, pero se invisibiliza el familiar que está sufriendo. Exactamente. Incluso, Juliana, lo hemos visto aquí en la clínica Servil, a veces vemos más, que está sufriendo más el familiar que Exactamente. el paciente. Y entonces el cuarto reto, el cuarto desafío es visibilizar lo invisible, que es esa sobrecarga emocional, ese sufrimiento, que es la terapia que de alguna manera hacemos, que se pueda, desde este modelo integral interdisciplinario, que se pueda ver no solo el paciente, sino la familia. Así es, doctor. Y en ese visibilizar, acompañar, por supuesto, a la familia en los duelos que implica, pues, tener un familiar con un diagnóstico mental, ¿cierto? Porque hay unas expectativas de vida creadas sobre ese ser querido, algunos planes a futuro, ¿cierto? Que no estamos diciendo que no se puedan desarrollar, pero que pueden tener variaciones. Entonces, implica hacer unas renuncias, acompañar en el duelo y dejarse acompañar. Sí, a mí me ha parecido que muy difícil cómo aplicar ese concepto de elaboración del duelo. Exactamente. Es que la palabra duelo la estamos usando cuando hay una pérdida, una Ujú. muerte, un Así es. diagnóstico. Y en estas afectaciones mentales, pues también el duelo que implica que las familias acepten pues que tiene un ser querido que no está funcionando de manera normal O esperada. o esperada, Ujú. entonces deben elaborar un duelo. Y nosotros como profesionales de la salud mental, pues que no tengamos miedo de mostrarle al paciente, a la familia, la situación. Así es. Porque a veces
por no hacerlos como sufrir o no preocuparles, no les decimos todo. Pero ¿cómo no les vamos a decir todo si es una afectación, un trastorno mental grave, una adicción? No podemos quedarnos callados. Así es, doctor. Eso que usted acaba de decir nos lleva justo con lo que iniciamos el episodio de hoy y es que hay que tener una comprensión compartida sobre la enfermedad y sobre lo que estamos atravesando. Y creo que el doc aquí nos hace de alguna forma una invitación y es eso, a hablar con la verdad, a hablar de lo que de verdad sucede, a informar a las personas que integran esa familia de verdad de lo que está pasando para aprender sobre eso y saber cómo transitar y llevar la situación. Y nosotros aquí queremos también seguir avanzando en que las familias sientan que nosotros los acompañamos en ese dolor, en ese sufrimiento, que no es grato decirles cosas que a veces tenemos que decirles, porque yo personalmente he tenido pacientes que llevan consumiendo sustancias psicoactivas 15, 20 años, llegan a hacer un proceso terapéutico y ya la familia espera que cuando salga se cure. Y es doloroso, pero hay que decirle, mire, familia, aquí, este ser querido, el consumir sustancias psicoactivas durante un tiempo largo generó daños en las neuronas, por lo tanto, no va a poder ser lo que era antes. Exactamente, así es, doctor. Sí. Bueno, y creo que el quinto reto con el que nos hemos encontrado o el quinto desafío es cómo afrontar una recaída, ¿cierto? Que es algo a lo que las familias más le temen, ¿cierto? Incluso nombrar esa palabra genera mucha preocupación en las familias, ¿cierto? Las recaídas pueden hacer parte de los procesos, no en todos, porque eso no es una regla sin excepción, pero puede ocurrir. Y cuando ocurre, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos en práctica los aprendizajes obtenidos? ¿Cómo ya aprendimos de los recursos propios como madre, como padre, como cuidador para acompañar esa situación, ¿cierto? Es uno de los desafíos, pienso que más significativos dentro del proceso. Sí, Juliana, también hemos observado que muchos padres de familia traen sus hijos a un segundo o tercer proceso Mm, y como han tenido una preparación previa en donde les hemos dicho, mire, la recaída también es parte del proceso, entonces si llegan como un poco tristes, pero también con la esperanza de que aquí les vamos a seguir ayudando porque, como bien lo dices, pues la recaída es parte del proceso. Una recaída también significa que todavía hay factores de vulnerabilidad, todavía hay factores de riesgo y por lo tanto que la familia debe seguir cohesionada trabajando. exacto. Sí. No, Juliana, yo pues la verdad estoy muy contento porque en este diálogo contigo estoy aprendiendo, estamos todos aprendiendo. Tú nos estás hablando de esos desafíos familiares que sí te agradecería mucho que repitieras los desafíos que tienen las familias que tienen alguna persona que padece una afectación mental o una afectación adictiva. Ok, entonces en este espacio hemos nombrado 5 desafíos, ¿cierto? El primero ha sido comprender la enfermedad, ¿cierto? El segundo ha sido esa elaboración o ese reconocimiento de los recursos que tenemos como familia, también de los factores vulnerables que tenemos como familia. El tercero ha sido conocer sobre cómo funcionamos al interior de la familia, cómo nos comunicamos, cómo estamos en normas, en límites, cómo sabemos acompañar. El cuarto desafío ha sido dejarnos acompañar. Aprender que también tenemos una sobrecarga emocional como cuidadores que requiere ser acompañada. Y el quinto desafío ha sido comprender que la recaída puede ser parte del proceso, pero que no es el final del proceso, ¿cierto? Que nos invitas a ajustar, a retomar y a poner en práctica todos los recursos y los aprendizajes previos que tenemos en estos tratamientos. Estoy muy contento y te agradezco mucho, Juliana, por esos 5 desafíos que nos has compartido. Y ya para cerrar, quisiera pedirte que por favor les dieras un consejo a las familias que nos están viendo. Mm. Un consejo, una recomendación. Claro que sí, doctor. Bueno, para las familias que de pronto
ya atraviesan un proceso de salud mental, que ya hacen parte de los procesos, el consejo más grande que les puedo dar es que se permitan ser acompañados con honestidad, ¿cierto? Siempre hablar con la verdad para que los profesionales que estén con su proceso tengan la información necesaria para hacer un buen tratamiento. Recordar que el tratamiento no es solo para el ser querido, sino para todos los que están acompañando el proceso. Y para las familias que de pronto no se han animado a iniciar un proceso, que están atravesando por una situación difícil y que por algún motivo llegaron a este episodio, a este podcast, pues invitarlas a buscar ayuda. Puede ser difícil, pueden haber muchos estigmas y temores alrededor de la enfermedad mental y adictiva, pero siempre la ayuda profesional será esa guía que los puede ir acompañando en el camino. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Queridos, gracias por habernos visto, escuchado y mándenos sus comentarios. ¿Qué otros temas quisieran que trataran? Nuestro propósito en la vida es servir desde lo que hemos aprendido. Y Así como es, decía el rector de mi universidad, compartir desde lo que se es, se sabe y se tiene. así es. Muchas Gracias. gracias.